Y quiero empezar diciéndoles que en una ocasión el Señor Jesús enseñó diciendo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ya nosotros sabemos por la escritura de la palabra que no hay mejor camino que Jesucristo mismo. Pero el seguir a Jesús significa que a veces nos vamos a encontrar con obstáculos, con problemas, con circunstancias que nos van a desanimar. Pero lo más hermoso de este camino, un paréntesis aquí, a la fe en Jesucristo el Señor en el primero y segundo siglo de nuestra era se le llamaba el camino. Así se le llamaba también a la fe en Cristo, el camino con C mayúscula. Entonces les decía que seguir el camino, este camino de Jesús, no solamente es el más importante por cuanto nos lleva a la vida eterna, sino porque siempre en este camino vamos a tener la certeza de que Jesucristo nos va a ayudar. Sobre todo en aquellos momentos donde como que las fuerzas se nos acaban. No sé cuántos aquí en un momento de crisis pensaron incluso en abandonar el camino, pero ahí estuvo Jesús para darnos fuerzas, y a pesar de todo lo que ha sucedido, hoy estamos en el camino de la fe. Gracias a Dios. Y le puse un título muy sencillo al sermón de hoy, se llama El Camino de Dios. Y vamos a estar nosotros ubicados, ahí donde les dije a ustedes que abrieran su Biblia, en Marcos capítulo número 1, y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo número 8, que aquí en la Reina Valera tiene un subtítulo que dice Predicación de Juan el Bautista. Pero nosotros vamos a mirar este texto, hermanos, a la luz de este título, El Camino de Dios. Entonces vamos a desarrollar 4 punticos. El primero es una exhortación, es como una invitación de Dios que dice: enderecemos nuestros caminos. Y allí les puse una imagen de Juan el Bautista predicando, porque es la porción que vamos a leer. Pero esa frase nos hace pensar en algo, hermanos, y es que ¿será que tenemos caminos torcidos? ¿Será que nuestro caminar de vida tenemos que hacerles cambios, a tal vez enderezar ciertas cosas? Porque el camino por donde estemos andando va a determinar, hermanos, nuestra conclusión de vida. ¿Cómo vamos a Porque es que la vida en esta tierra es como un camino, y algunas veces ese camino termina tan mal. He tenido la oportunidad de conversar con hermanos mayores en el Señor. El privilegio para mí de conversar con pastores en el Señor por décadas. Y tengo que decirles que algunos caminos no terminan bien, pero nunca la culpa es de Dios. El asunto es cómo andamos ese camino. Así que vamos a leer Marcos capítulo 1, del versículo 1 al 3. ¿Estamos todos allí, hermanos? Dice el verso 1: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a reflexionar aquí en varias cosas. Este es el Evangelio de Marcos. Recuerden en primer lugar que Marcos no perteneció a los 12 apóstoles de Cristo. Marcos fue un discípulo de Bernabé. Y parece ser que para escribir el Evangelio de Marcos recibió la información del apóstol Pedro. Sin embargo, de los 4 evangelios fue el primero escrito. Eso es interesante. Fue el primero escrito. De manera que si miramos como en orden el Nuevo Testamento, el primer evangelio que debía aparecer era el de Marcos. Sin embargo, el Señor estableció que primero apareciera Mateo. Pero si miramos como ese orden cronológico, entonces el primer evangelio que debía aparecer en el Nuevo Testamento es el Evangelio de Marcos. Entonces, si nosotros, según eso, abriéramos el Nuevo Testamento,
la primera palabra del Nuevo Testamento, ¿cuál sería? Principio, como dice ahí el versículo 1. Así comenzaría el Nuevo Testamento, principio del Evangelio de Jesucristo. Y esa palabra principio nos hace recordar cómo comienza el Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es interesante entonces porque los dos grandes bloques que componen la Biblia comenzarían entonces con un principio y el Nuevo Testamento con otro principio. Entonces son como dos tiempos diferentes: el principio del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. En el primer principio, o sea, cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estamos viendo el amor de Dios expresado a través de la creación, porque todos sabemos que Dios es amor. ¿Dios es qué? Amor. Y ese amor lo impulsa a actuar. Entonces, por amor creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la Biblia que cuando terminó la tierra, he aquí que Jehová vio que todo era bueno en gran manera. Entonces la tierra era hermosa, pero no siendo suficiente, puso en la tierra un huerto hermoso que se llamó el huerto del Edén. Sí, a esta hora a ustedes como que les está haciendo falta el almuerzo, hermano. Entonces ese primer huerto que el Señor puso en la tierra se llamó el huerto del Edén. ¿Y a quién puso allí? A la corona de su creación, Adán y Eva. Los puso allí. Lamentablemente Adán y Eva desobedecieron, viene todo el plan de salvación y se termina el Antiguo Testamento con un profeta que se llamó Malaquías. Fue el último libro del Antiguo Testamento. Ese primer principio se acaba con Malaquías. Pero el Nuevo Testamento comienza con otro principio, que en este caso es el principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, si en el primer principio se mostró el amor de Dios a través de la creación, en el segundo principio se muestra el amor de Dios a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces Cristo viene a morir por nosotros en la cruz del Calvario, derrama su sangre para limpiarnos de pecado, resucita, está sentado a la diestra de Dios y volverá por su iglesia. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es, a través de toda la Biblia, el amor de Dios trabajando a favor de nosotros. ¿Cómo pensar que Dios no nos ama? ¿Cómo pensar que Dios no se ocupa de nosotros, que no está atento de nosotros? Eso es un error garrafal. Pero el segundo versículo dice, como está escrito, ¿en dónde? Versículo 2, como está escrito en Isaías. Marcos está empezando el Nuevo Testamento y él dice, como está escrito en el Antiguo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos está diciendo aquí que el Antiguo y el Nuevo Testamento están perfectamente unidos y que en el Nuevo Testamento se va a desarrollar lo que ya está escrito en el Antiguo. Específicamente aquí nos están hablando entonces de Juan el Bautista. Y ese niño un día nació en el vientre de una mujer que no podía tener hijos, porque su madre se llamaba Elizabeth y su padre se llamaba Zacarías. Y ella no podía quedar embarazada, en primer lugar porque era estéril, pero en segundo lugar para el momento en el que nace Juan el Bautista, ambos, Zacarías y Elizabeth, eran de edad avanzada. Pero todo lo que está escrito se cumplirá. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. El tema es en qué tiempo. Ese es el asunto. Pero nosotros debemos tener nuestra confianza en las promesas del Señor, porque Dios no miente. Dios cumple lo que dice. Aunque nos parezca imposible que lo pueda hacer. Ella tenía, yo no sé, 70, 75, 80 años, pues dice que era de edad avanzada y 55 no es edad avanzada. Eran ancianos. Y ella quedó embarazada por la voluntad de Dios porque era el tiempo de Dios. Recordemos, hermanos, que a veces a nosotros nos parece como que Dios se está demorando.
pero no, Él no se demora, Él llega en el tiempo perfecto. Entonces, vemos también que la vida de Juan el Bautista en esta tierra se correspondió con un plan que ya estaba escrito en el cielo. De cada uno de nosotros hay un plan escrito en el cielo. Allá hay un libro, lo dice, lo enseña la Biblia claramente. Un libro, y en cada página de ese libro está escrito un nombre. Hay una página donde el nombre suyo está escrito en la parte superior. Y luego aparece el día en que usted habría de nacer, quiénes serían sus padres, dónde usted nacería, con qué propósito iba a nacer. Y entonces viene a ser el éxito de todo hijo de Dios, acercarse como a la presencia de Dios y conocer para qué fui creado. Porque toda persona nace en esta tierra con un plan y con unos dones o talentos para que ese plan se cumpla. Este hombre fue especial. Juan el Bautista fue un hombre singular. Piense en algo, porque Juan el Bautista, en él operó el espíritu de Elías. El mismo espíritu profético de Elías operó en Juan el Bautista, así dijo Jesús. Y note usted que Elías fue un hombre singular. Es más, y si por favor conoce el versículo, me lo comparte porque no lo tengo presente. ¿Dónde dice la Biblia que Elías tuvo esposa? ¿O que tuvo hijos? Juan el Bautista no tuvo esposa, ni tuvo hijos. Ahora vamos a ir profundizando un poco en la vida de este hombre. El hecho es que Juan el Bautista nace y el Señor le encomienda una labor profética. Y a través de su mensaje, a través de eso que Dios le entregó al profeta Juan el Bautista, él tenía que preparar el camino del Señor. Leamos por favor el verso 3. Dice, voz del que clama en el desierto. O sea, Juan el Bautista era una voz que clamaba ¿dónde? O sea que esa voz se escuchaba era en el desierto. Y el desierto representa esos tiempos difíciles de nuestra vida. ¿Cierto, hermanos, que a veces nosotros andamos muy acelerados en la vida? Yo no sé si le ha pasado, a mí a veces me pasa. Acelerado, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que correr aquí, hay que correr allá. A mí eso hasta me estresa. ¿Y sabe cuál es el peligro con esa vida que corre y sube y tan activa? Que ya no hay tiempo para Dios. Y algunas veces por descuidar esa comunión con Dios tomamos unas pésimas decisiones. Nos metemos por el camino que no es y nuestro buen Dios permite que nos estrellemos. A veces eso duele. Pero como que nos quedamos quietos, se nos viene un problema, se nos viene el otro y decimos, ¿pero qué es esto? Y como que entramos en un desierto donde nuestro orgullo es quebrado y podemos escuchar la voz que clama en el desierto. Por eso Dios le habló a su pueblo, a su pueblo que a veces le hablaba como a una esposa y le dice, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Yo no sé, pero a veces como que el desierto es el único escenario donde vamos a escuchar realmente a Dios. En fin, dice el verso 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué debemos preparar? El camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, pues yo creo que si nosotros hacemos esa lectura y nos quedamos solamente con la lectura, pues hay que preparar el camino, hay que hacer ciertas cosas y enderezar las que están mal, ¿verdad? Pero a mí me parece que cobra mucho valor esto que le voy a compartir. En aquel tiempo, cuando un rey venía a visitar otro reino o una ciudad importante, el rey enviaba un emisario. Por eso ve que aquí dice, he aquí yo envío mi mensajero. Entonces el mensajero venía e informaba que el rey no sé qué 13º venía en camino, venía a hacer una visita. Entonces la ciudad catalogaba esa visita como un acto de honra. Entonces tenía que organizar la ciudad, hermosearla, porque venía un rey. Y tenían, la segunda labor era determinar la ruta que iba a seguir el rey. Pero como en ese tiempo no había pavimentado ni nada de eso,
Entonces tenían que arreglar el camino. Por ejemplo, si habían depresiones, si habían huecos, tenían que taparlos. Si en el camino había ondulaciones o colinas, tenían que derribar eso y dejarlo planito. Por eso, respecto a Juan el Bautista y su ministerio, en el Evangelio de Lucas dice: todo valle se rellenará y todo monte y collado se bajará. Símbolo de lo profundo, lo del inframundo, lo malo, lo oscuro, lo vil, tiene que arreglarse. Y aquel que es soberbio o nuestras actitudes orgullosas, hay que derribarlas y bajarlas para que cuando el Rey venga encuentre un camino planito, bonito y derechito. Y eso nos está hablando de nosotros, porque yo le quiero decir una cosa: el Rey de Reyes y Señor de Señores viene pronto y tenemos que enderezar lo que está torcido, despojarnos de lo que no nos es útil y preparar nuestro corazón humilde para la venida del Señor. Porque yo creo, hermanos, que si hay algo con lo que luchamos todos aquí, se llama orgullo. ¿Cuántos son orgullosos aquí? Como 4, 5 conmigo. Gloria a Dios. Los otros, hermano, cual Cristo con un corazón manso y humilde. ¡Uf! Me hacen erizar, hermanos. Luchamos con el orgullo, luchamos con la soberbia. Nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestro pecado. Tenemos la tendencia a ser autosuficientes, a hacer las cosas como nosotros queremos. Y no es así con Jesús. El Rey de Reyes viene pronto. Y tenemos que preparar el camino del Señor y enderezar lo que está torcido. Dice ahora, en segundo lugar, una pregunta: ¿cuál es el camino a seguir? Porque saben, hay tantos caminos. Este mundo ofrece tantas cosas, pero todos esos caminos nos apartan de Dios y crean mayor crisis en el ser humano. ¿Qué hacen las drogas? Generar un caos en el ser humano, generar ruina, fracaso. ¿Qué hace el alcohol? Crear una dependencia terrible, una adicción terrible, altera la conducta de las personas. La persona cree que en el alcohol o en las drogas va a encontrar la tranquilidad de su vida, y eso es mentiroso. Al otro día el vacío, la depresión es mayor, por eso muchos llegan al suicidio. O este mundo ofrece muchas veces el éxito, haciéndonos creer que el exceso de dinero es el éxito y la razón del ser humano. Yo creo firmemente que Dios nos quiere bendecir, pero en nuestra agenda de vida el primer lugar le debe corresponder a Jesucristo nuestro Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Las demás cosas vendrán por añadidura. Por añadidura. Entonces hay muchos caminos. He tenido el privilegio para mí, porque son experiencias de mucho valor para mí. Personas mayores, 65, 70, 75 años, decirme: pastor, yo de adolescente, de joven, conocí al Señor en la iglesia, pero me aparté, quise hacer mi propio plan de vida, hermano, y verlos llegar a la iglesia como el hijo pródigo, con su vida arruinada, enfermos, y a solo unos meses o un par de años de partir a la presencia de Dios. Dios no quiere que nos pase eso. Dios no quiere que nos suceda como al hijo pródigo. Dios quiere llevarnos por su excelente camino. Esa es la voluntad de Dios. Dice Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice el verso 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿El bautismo de qué? Arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Arrepentimiento. Ahora es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta el auditorio. ¿A quién le está predicando Juan? Juan no le está predicando a los cananeos, Juan no le está predicando a los fenicios, a los madianitas. Juan le está predicando al pueblo hebreo, le está predicando al pueblo de Dios, y a ese pueblo el profeta le dice: arrepentíos.
Entonces, como iglesia, nosotros necesitamos arrepentirnos. Necesitamos enderezar cosas, preparar el camino del Señor. Y dice el verso 4, predicaba el bautismo de arrepentimiento ¿para qué? Para perdón de pecados. O sea que no es entrar en un proceso de evaluar nuestro corazón y nuestra vida para quedarnos con un látigo dándonos en la espalda porque somos pecadores. No, un proceso de arrepentimiento es reconocer lo que está mal delante de Dios para recibir de Él perdón de pecados y enderezar lo que está mal. Versículo número 5. Dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿De dónde venían? De Judea y de Jerusalén. Entonces, la palabra bautizarse, básicamente, el término griego significa sumergirse en. Y ellos iban allí a un bautismo de arrepentimientos como una señal, como una evidencia de su deseo de cambio. Y la Biblia nos dice que ellos venían de Judea y de la capital Jerusalén. Ahora, tenga en cuenta, vienen de Jerusalén, ¿y a dónde van? Al desierto del Jordán. Hermano, yo creo que uno no quiere hacer ese cambio. ¿Yo cómo voy a dejar la ciudad donde están, hablo en términos modernos, los restaurantes, el centro comercial, el salir a pasear, para irme a un desierto? ¿Por qué ellos hacen eso? Porque aunque acá estaba la ciudad, estaba el templo único en todo Israel. Estaban los sacerdotes con sus vestidos blancos y todos los rituales, todas las rutinas religiosas, estaba la crema religiosa, estaba en Jerusalén. La gente le daba la espalda a eso y se iba para el desierto a escuchar la predicación de Juan el Bautista, porque resulta que aquí estaban cansados de la religión que se predicaba. Estaban ellos agotados de llevar pesadas cargas que ponían los maestros de la ley, los escribas y fariseos ponían sobre las personas, y ellos ni con un dedo las querían mover. Así que cuando iban a un culto salían más cansados, más fatigados, como que se sentían acusados, condenados. Pero cuando venían al desierto del río Jordán, escuchaban a un hombre que les predicaba fuerte, pero les predicaba en un marco de amor y les enseñaba la verdad de Dios. Entonces ellos decían, prefiero dejar esto allá e ir a buscar la presencia de Dios. Hermanos, que Dios nos guarde para que nosotros no nos volvamos religiosos, sino hijos de Dios que aman la presencia del Señor. Esto era lo que estaba pasando con ellos. Ahora, a la pregunta, ¿cuál es el camino a seguir? Jesucristo el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tal vez en ese seguir a Cristo yo tenga que encontrarme con muchas cosas, pero el que va a nuestro lado se llama Jesucristo el Señor. Como yo le digo a veces a algunos hermanos que me comparten sus dificultades, yo les digo, siempre, todo camino es más fácil con Jesús. Siempre. Ahora, quiero compartirles en tercer lugar acerca de Juan. Juan como tal, dice, ¿quién era Juan y qué camino anunciaba? Porque este personaje es especial. Lo primero, lo quiero leer allí en Marcos 1, el versículo número 2. En primer lugar dice, he aquí yo envío mi mensajero. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios, ¿cierto? Uno que porta un mensaje, y ese mensaje viene del cielo, es un mensaje del reino de Dios. Pero ¿saben qué es especial?
La Biblia nos enseña que el Antiguo Testamento, ¿quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Malaquías. Después de que Malaquías termina su ministerio, hay 400 años que se llaman 400 años de silencio. No quiere decir que esos 400 años Dios descuidó a su pueblo, no. La historia judía, hay un historiador muy famoso que narra aparte de esa época que se llamó Josefo, un historiador judío, y él registró mucho de la historia, mucho de lo que pasó en esos 400 años, donde hay milagros de Dios, donde el Señor se movió a favor de su pueblo. Pero ¿por qué se llaman 400 años de silencio? Porque desde el último profeta Malaquías hasta el primer profeta del Nuevo Testamento, o sea, Juan el Bautista, hubo 400 años donde Dios no levantó profeta. Y entonces levanta a este hombre, a Juan el Bautista, como su mensajero. Y Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Y la razón de vida de Juan el Bautista fue anunciar, proclamar, decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón de ser, el ministerio de Juan el Bautista fue predicar a Cristo. Hermanos, y su ministerio fue breve. Yo no sé si duró un año, año y medio. Fue algo muy corto. Porque resulta que Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Y él le llevaba 6 meses a Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, Juan el Bautista estaba muriendo. Porque cuando él muere en la cárcel decapitado es cuando se levanta el ministerio de Jesús. Por eso fue que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Así que el ministerio de Juan el Bautista fue corto, poderoso, pero corto. O sea, ese hombre nació para hacer lo que Dios dijo y punto. Y eso para mí es lo más grande, lo más importante. Ahora, observen conmigo, hermanos, el versículo número 6. Y Juan estaba vestido, ¿cómo? De pelo de camello. ¿Cuántos necesitan un vestido de estos? Se los vendemos baraticos. Usted se imagina, con este calor todavía, usted se imagina cómo era eso. Y yo le puse aquí una imagen. Y no es un vestido que uno como que diga, wow, ¿no? Él no vestía ninguna marca famosa. Él escogió un vestido de pelo de camello. Ahora, en ese tiempo no había Mexana, desodorante. Yo no sé si utilizaban algunas plantas, yo no sé, desconozco, seguramente, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que él no tenía una apariencia que atrajera a las personas. Vestía eso. ¿Pero por qué usaba eso, pastor? En el Antiguo Testamento hubo un profeta tremendamente ungido que se le llamó el profeta de fuego, que fue el profeta Elías. Y él también compraba la ropa en la misma tienda que Juan el Bautista. Él también usaba un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura. La Biblia dice que en una ocasión en el Antiguo Testamento el rey mandó a buscar a Elías y entonces vino un mensajero y le dijo: Señor, lo hemos hallado. ¿Y cómo era? Estaba vestido con un pelo de camello y con un cinto. Ese es Elías. Ya lo conocían. Entonces ese manto lo que está diciendo es que el que estaba hablando era un profeta con el Espíritu de Dios sobre él. Y en segundo lugar, vestían de esa manera porque se relacionaba mucho con el vestido de cilicio, que era como un costal que usaban ellos cuando entraban en ayuno y se echaban ceniza encima lamentándose por el pecado. O sea que era un vestido que también estaba denunciando: vengo a proclamar contra el pecado de Israel. Este era un hombre que no buscaba caerle bien a la gente.
Él vivió para anunciar la verdad de Dios. Y eso es muy importante. Esa fue su razón de vida. Dice la segunda parte del versículo 6. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Y qué comía? Langostas y miel silvestre. Mire usted cómo este hombre era particular. Este hombre no estaba en la capital, en Jerusalén, donde, como les decía ahora, estaban los restaurantes, las mejores comidas. Tampoco se vestía como los sacerdotes, teniendo derecho, porque resulta que Juan el Bautista era hijo de Zacarías, sacerdote, descendiente de la familia de Aarón. Él dijo, vestidos de esos blancos y bonitos, no, porque él no fue llamado a eso, él fue llamado a ser profeta. Y decía, en Jerusalén, no, yo no quiero ir por allá, en el desierto. Esa fue la dirección de Dios. Fue un hombre que no nació para complacer a la gente. Fue un hombre que no nació para complacerse a sí mismo. Él nació para complacer a Dios. Y cuando en la Biblia vemos esos corazones que un día tomaron la decisión de vivir para hacer la voluntad de Dios, Él hizo cosas grandes con ellos en esta tierra. En otras palabras, hermanos, las cosas que Dios hace con nosotros aquí son cosas tan grandes como nos hayamos rendido a Dios. El problema es que la mayoría de nosotros solo pensamos en nosotros mismos. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cuándo? Pero cuando un corazón entiende que hacer la voluntad de Dios es lo más importante, Dios lo usará de manera poderosa en esta tierra. Y observen que esa ha sido la lucha desde el huerto del Edén. El mayor problema, la mayor batalla de Dios no ha sido contra el diablo, sino contra el corazón humano que no se quiere rendir a Dios. Entonces, ¿cuál era el mensaje de este hombre? Dice la segunda parte del versículo número 7. Aquí ya pasamos al tercer punto. ¿Quién era Juan y qué camino anunciaba, cierto? ¿Qué camino estaba anunciando? La Biblia nos dice que él vino a anunciar el mensaje de que se preparara el camino, de que se enderezaran las sendas que estaban torcidas. Y con esa palabra, pues a nosotros nos está confrontando. ¿Qué tenemos que enderezar? ¿Y por qué tenemos que arreglar eso? ¿Por qué el bautismo era de arrepentimiento? Porque venía el rey. ¿Cuántos saben aquí que el Rey de Reyes y Señor de Señores está por venir? Miren el panorama mundial, miren las señales, miren la condición humana, miren incluso la condición de nuestro planeta. Definitivamente el Señor está cerca. Entonces tenemos que preparar el camino para la venida del Rey. Vamos a ver ahora el punto número 4, hermanos, y es el camino del Señor, que sin duda alguna es el mejor camino, hermanos, es el mejor camino. El camino del Señor requiere dos cosas. Estoy hablando desde el punto de vista del texto que estamos estudiando. Requiere dos cosas. Primero, humildad. Requiere humildad. Si no fuera importante, Jesús no habría dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la segunda parte, confianza en la persona y obra del Espíritu Santo. Para eso vamos a leer esos dos versículos, versículos 7 y 8, pero vamos a leer primero el 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Escúcheme allí. Aquí estamos viendo una expresión de humildad de Juan el Bautista. Viene uno que es más poderoso que yo. ¿Cierto que a veces nosotros somos como egoístas? No, yo soy el único, hermano. A veces somos como envidiosos. ¿Tampoco? A mí me pasa.
Y resulta que a los discípulos de Juan también. Y un día vinieron y le dijeron a Juan el Bautista: Señor, hay uno al otro lado que también está bautizando, y sus discípulos bautizan más que nosotros. Eso está en los evangelios. Entonces ellos esperaban que Juan dijera: vamos a ver qué hacemos, hermano. Vamos a hacer un plan de publicidad, vamos a hacer unos volantes, vamos a hacer perifoneo. ¿Sabe qué? Ahí fue cuando él les dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Porque Juan era un hombre, y yo amo eso de la actitud de él, era un hombre entendido en los tiempos. Él entendía cuál era su papel y cuáles eran sus tiempos. Y él les dice: viene uno tras mí que es más poderoso que yo. O sea, él tenía un corazón humilde para aceptarlo, pero nosotros somos orgullosos, porque a nosotros, cuando nos están llamando la atención, no han terminado de llamarnos la atención y ya tenemos una justificación. Note usted y verá: mire, pero es que este plato se quebró y dijimos que no se debía. No, que yo le explico. No dejamos terminar al otro, pero ya tenemos una justificación. Siempre nosotros tenemos algo que decir para no aceptar nuestra culpa, porque somos orgullosos. Pero Juan el Bautista era un hombre humilde, un hombre que aceptaba. Él decía: mi tiempo va a pasar. Y este hombre muere a los 31 años aproximadamente. No se casa, no tiene hijos, porque esa no fue su prioridad. Su vida fue fugaz para cumplir el plan de Dios y punto. A veces nosotros nos apegamos a ciertas cosas, pero ojalá con la misma fuerza nos apeguemos a la voluntad de Dios. Dice entonces la parte segunda del versículo 7: a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Bueno, pues esa frase a nosotros nos parece como, bueno, él está expresando que no es digno de hacer eso. Pero le quiero compartir esto que yo creo que nos amplía como la valoración de lo que Juan está diciendo. En esos tiempos, los rabinos, que eran como los maestros hebreos, ¿no? Los rabinos enseñaban que un maestro podía solicitar cualquier favor de sus estudiantes o seguidores, con la excepción de quitarle el calzado, porque eso se consideraba una exageración. Y hay un libro o un conjunto de libros que se llama Talmud, hay un hebreo y un babilónico. Eso contiene como la sabiduría judía. Y en una línea 96 dice así: todos los servicios que un esclavo haga por su amo, el aprendiz debe de hacerlo por su maestro, con la excepción de desatar sus zapatos. Pero me llama la atención que Juan el Bautista: yo no soy siquiera digno de desatarle sus sandalias. O sea, con esa expresión, Juan está como yéndose al extremo para presentar la grandeza y soberanía de Jesucristo el Señor. Él está honrando a Jesucristo, y es una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar, la capacidad de siempre dar la gloria a Dios. ¿Sabe por qué nos ofenden las críticas? ¿Sabe por qué nos ofenden las calumnias? ¿Por qué nos ofenden las murmuraciones? Porque nosotros queremos los aplausos, porque nosotros queremos el reconocimiento. Y nosotros, como siervos de Dios, no solamente hablo del pastor, hablo de todos los que sirven en alabanza, en los sugieres, en la escuela infantil, en intercesión. Algo que tenemos que desarrollar los que servimos a Dios es la madurez de que nos afecte una murmuración lo mismo que un aplauso, que nos afecte lo mismo una calumnia que una alabanza. Porque si a usted le echan una flor y lo sube por allá, una calumnia lo va a dejar 5 metros bajo tierra. Hermanos, somos siervos de Dios. Nuestro objetivo primario no es agradar a la gente, sino agradar a Jesucristo el Señor.
Y si a Jesucristo intentaron matarlo, si de Jesucristo dijeron hijo de fornicación, comilón, bebedor, desordenado, hereje, ¿qué no van a decir de nosotros? Entonces, cuando estén hablando mal de usted, bendígalos en el nombre de Jesús, que del resto se encarga el Señor. Y terminamos con el verso 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Ciñéndonos a ese versículo 8, allí hay dos clases de bautismo: el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Y lo hermoso del Nuevo Testamento es que, como su nombre lo indica, trajo cosas nuevas. En el Antiguo Testamento nadie nacía de nuevo porque Cristo no había venido. En el Antiguo Testamento nadie fue templo del Espíritu Santo porque todavía no había venido. En el Antiguo Testamento nadie hablaba en lenguas porque todavía no había sido dado eso por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solo se bautizaban en agua. Pero en el Nuevo Testamento hay un bautismo con el Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Y aquí específicamente el verso 8 nos habla de esos dos bautismos. Ese bautismo comenzó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 y hablaban nuevas lenguas. Luego en el capítulo 10 va Pedro a predicar a la casa de Cornelio, y los que estaban allí eran gentiles, es decir, no eran hebreos. Pero sobre ellos, mientras Pedro predicaba, se derramó el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Y la tercera circunstancia se da cuando Pablo está en Éfeso y ora por unos discípulos que estaban allí. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Eso no está registrado en el Antiguo Testamento. Es más, yo no sé, yo creo que sí, pero yo no lo puedo afirmar porque no tengo los versículos. Yo no sé si Jesucristo habló en lenguas. Pero si así no hubiese sido, entonces a nosotros, la iglesia, le fue reservado ese hermoso don. Así que si usted ha tenido la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, no deje en su tiempo de oración de hablar en lenguas. Hable las lenguas, ore en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos un idioma del cual no somos nativos y dejamos de hablarlo, se va perdiendo. Ahora, tal vez usted le entregó su vida a Jesucristo el Señor. Tal vez fue sellado ya con el Espíritu Santo y usted es templo del Espíritu Santo. Pero hay una experiencia más que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Así que yo quiero invitarlo para que usted le diga al Señor: Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Yo quiero conocer más al Espíritu Santo. Yo quiero ser amigo, amiga del Espíritu Santo. Dame un corazón sensible para eso.